a todos y gracias por estar allí. Y estamos una vez más muy contentos, prácticamente iniciando el año y muy gozosos de seguir ministrando la palabra del Señor. Gracias también por sus mensajes, por cada domingo que nos hacen llegar sus mensajes a través del WhatsApp, mensajería instantánea, a través de nuestro canal en YouTube, Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Y bueno, aquí estamos una vez más y seguimos con nuestra serie en el libro de Esther, Antiguo Testamento. Capítulo 6, una historia apasionante, cautivante, una historia con mucha tensión, una historia verídica, real. No es un cuento de camino, no es una falacia, no es una fábula, no es un cuento de hadas, es una historia real, de la vida misma, así diríamos, o así decimos. Y es una historia en donde el Señor tiene todo a su favor, o los hijos de Dios tienen todo a su favor, a pesar de tener todo en contra, o muchos argumentos o muchos factores en contra. Realmente cuando estás del lado o del bando de Dios, tienes todo a tu favor. Ese es el mensaje que quisiera colocar al inicio. Antes, bueno, doy el título de la prédica, Honor para Mardoqueo. Capítulo 6. Serán 4 puntos sobre los que estaré disertando en la enseñanza. Capítulo 6 del libro de Esther, Honor para Mardoqueo. Haré una introducción, repasaremos los 4 puntos y empezaremos a hablar y a desarrollar cada uno de ellos. Pero antes tengamos una palabra de oración. Señor, antes te pido que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Que pueda nuestro corazón ser un depósito en donde tu palabra esté, llegue y se concentre allí. Y que tu palabra pueda hacer lo que tu propósito así ha establecido, que es santificar, transformar, redarguir por tu espíritu, limpiar completamente, cambiar el alma. Eso es liberar, eso es lo que ha venido a hacer tu palabra, una palabra que transforma, que libera, que perdona, que restaura, que sana, que limpia, que santifica. Queremos pasar por ese proceso. Queremos someternos a tu palabra, que es tu sabiduría, que es tu mente, que es tu voz autorizada. Queremos estar a los pies de las Escrituras allí, como María esperando escucharte hablar. Así queremos estar a tus pies. Gracias por el privilegio de que tu palabra se siga ministrando en esta nación y hacia afuera, a través de todos estos medios que tú has dispuesto, a través de la internet, a través de las ondas hercianas en nuestras radios locales en Venezuela. Gracias. Que siga fluyendo tu palabra en el nombre de Jesús para nuestra bendición, para tu gloria y para la transformación de individuos, familias y naciones y continentes en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Nuestra serie, Esther y el Anillo de Poder. Ese es el título de la serie, el título de la enseñanza. Lo repasamos nuevamente, Honor para Mardoqueo. Estamos llegando ya al final de la historia de Esther, un libro que tiene el nombre de la reina, pero ella no lo escribe. Algunos comentaristas, estudiosos dicen que muy probablemente pudo haber sido Nehemías, como pudo haber sido Esdras. Muy probablemente, no hay nada definitivo, pero lo que sí es cierto es que el narrador o el escritor de Esther nos ha dejado muchos cabos que han ido armándose, que han ido completándose, fundiéndose, y ha dejado un suspenso en cada una de las escenas que nos ha llenado de intriga seguir en la historia paso a paso, capítulo a capítulo, y es embargante y nos llena de mucho gozo poder ir a la palabra y encontrarnos con estas historias que nos llenan de tanto ánimo, de tanto gozo, de tanta fe. Honor para Mardoqueo. Ha sido decretado un edicto que los judíos han de ser desaparecidos. Mardoqueo ya tiene una estaca
preparada, le colocan la palabra horca, pero realmente era un palo en vertical en donde tenía que ser incrustado Mardoqueo vivo. Esto es algo sanguinario, violento esto, pero eso es lo que le han aconsejado a Mardoqueo que haga, y él al parecer le ha parecido, sí, le ha parecido bien la idea, lo ha hecho una realidad, y la estaca de 50 codos está en el patio de su casa esperándole. Pero de un momento a otro la historia tiene un giro espectacular. Y hay elementos presentes en la historia, y hay cosas que no logramos darle el entendimiento, no logramos entender. Hay cosas que, como decimos, no tienen para nada ninguna lógica. Pastor, esto no tiene lógica. Pues así es el Señor. El Señor obra de esa manera, por caminos misteriosos, por senderos misteriosos. Así obra nuestro Dios. Para cuando nosotros no tiene ningún sentido, Dios le ha dado todo el sentido divino a nuestra historia. Dios ha derramado su gracia sobre Esther, esa es una gran verdad. Dios ha derramado su gracia sobre Mardoqueo, los ha promovido al imperio persa, el imperio más dominante en el momento, en la historia allí. En ningún momento se menciona a Dios explícitamente, pero implícitamente la huella de nuestro Dios está incrustada en cada página de esta historia, en cada palabra, en cada evento, en cada decisión. Y tanto Mardoqueo como Esther se han mantenido fieles, y Dios empezamos a ver en la historia que está honrando la fidelidad de cada uno de ellos. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar del lugar en donde está Esther, a pesar de lo que Mardoqueo sigue estando en el palacio, allí a las puertas del rey del palacio, se mantiene una tensión en la historia. Y es que está presente, latente el edicto que había sellado con el anillo del rey, el anillo imperial, Amán, este personaje que personifica al mal en pasta. Amán, un hombre débil de carácter, un hombre terriblemente malo, un hombre que tiene un odio en su corazón de centenas de años, de decenas de años, de siglos. Ahí está ese hombre, con poder. Y el poder corrompe. Y si es un poder absoluto como lo tiene él en este momento, un poder que ha sido delegado por el rey, también un hombre débil de carácter, ese poder absoluto corrompe absolutamente. Y él está entusiasmado porque sabe que en medio de estos banquetes va a tener la oportunidad de allegarse al rey para que el rey le dé permiso de asesinar a Mardoqueo. Eso es lo que está en la mente del mal. Pero Dios tiene otros planes. Y Dios tiene la última palabra. El hombre no tiene la última palabra. Dios sí. Y Dios cuando va a liberar, liberta al hombre. Y Dios cuando va a procesar, lo procesa. Y Dios cuando quiere levantar grandes tribulaciones, lo hace siempre para su gloria. El hombre también logra hacerlo, pero por un corazón mezquino, para su gloria también, pero con un corazón mezquino, un corazón ataviado de maldad. Dios lo hace por amor a la humanidad. Ahí es donde está la diferencia del obrar del hombre y del obrar de Dios. Hay un giro que invierte la fortuna, pudiéramos decirlo, o el destino, o la suerte de Amán. Y debemos decirlo de manera dramática, frustra los planes para asesinar a Mardoqueo y a todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, te pido que prepares el corazón para seguir sobre esta historia. Ya esta es la quinta parte de esta serie, Honor para Mardoqueo, nuestra serie, Esther y el anillo de poder. Ese anillo que estaba en poder de Amán, pero que definitivamente no surtió el efecto de lo que él había propuesto hacer en su corazón, porque Dios tiene la última palabra. Dios siempre vendrá al rescate de los suyos, de su pueblo. Las 4 partes en las que está dividida la enseñanza son las siguientes. En la primera parte, versículos del 1 al 3, el insomnio, la crisis de insomnio del rey Asuero. Extrañamente nos percatamos ahora que entre un banquete y otro hay una crisis de sueño. No tiene sueño,
está con insomnio, hay problemas para conciliar el sueño y el rey está despierto. Versos del 1 al 3, versos 4 al 9, la presunción de Amán sobre el honor conferido. Presume Amán de lo que ha recibido. Versos 4 al 9. Versos 10 al 12, Mardoqueo es honrado, pero Amán es humillado. Mardoqueo es honrado, pero Amán es humillado. Y versos 13 al 14, finalmente los consejeros de Amán predicen su caída. Aquellos, su mujer y sus amigos, o su mujer y los sabios, o los adivinadores, los agoreros, esos que dicen ser amigos nuestros, pero que al final no son amigos nuestros, son enemigos realmente. Eso, su mujer y sus amigos, o los sabios, o los adivinos, al principio dicen, sí, Amán, haz esto y esto y esto, porque tú vas a estar en el lugar del rey. Realmente la pretensión de Amán era llegar al primer lugar del imperio persa. Pero todo eso se vio frustrado porque Dios está dentro del asunto. Bueno, ellos al final, cuando ven todo el acontecer que está presentándose frente a sus ojos, terminan reconociendo, mira, Amán, yo creo que vas a tener que despedirte de esta vida, yo creo que vas a tener que abortar la misión del genocidio, yo creo que tú vas a tener que olvidarte de ese judío, tú no vas a poder contra ese hombre. Ellos cambian los planes, ahora no hay un plan A como lo tenían, sino un plan B y quizás otro plan, plan C y plan D. Y plan triple Z, mis amados, Dios tiene un solo plan y ese plan se cumple. Los caminos del hombre son caminos de muerte, los caminos de Dios son de salvación, de esperanza y vida eterna. Bendito sea su nombre. Leamos entonces capítulo 6, versículos del 1 al 14, Mardoqueo honrado por el rey. Aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Y fue hallado escrito lo que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey Asuero. Y el rey preguntó, ¿qué honor o distinción se le ha hecho dado a Mardoqueo por esto? Respondieron los siervos del rey que le servían, nada se ha hecho por él. Entonces el rey preguntó, ¿quién está en el atrio? Y Amán acababa de entrar al atrio exterior del palacio del rey para pedir al rey que hiciera ahorcar a Mardoqueo en la horca que él había preparado. Y los siervos del rey le respondieron, he aquí Amán está en el atrio. Y el rey dijo, que entre. Wow. Mira todas y cada una de las cosas que están sucediendo. Cuando Amán entró, el rey le preguntó, ¿qué se debe hacer? Mira, no le pierdas la pista a cada uno de los diálogos. No le pierdas la pista a cada intervención de cada uno de estos personajes. Hacen llamar a Amán. Amán le dice, aquí estoy, mi rey, ¿para qué soy bueno? Cuando Amán entró, el rey le preguntó, ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán me imagino que estaba pensando, ese soy yo. ¿A quién más van a honrar? No hay otro en todo el imperio persa, en la capital, en Susa y en sus alrededores, que merezca la honra del rey, sino yo mismo. Ese mismo soy yo. Así somos. Y Amán se dijo, ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? Eso es lo que está pensando. Mira, ese es el corazón humano. Amán está demostrando lo que está dentro de las fisuras del corazón. Y Amán respondió al rey, para el hombre a quien el rey quiere honrar, es decir, para mí, esta es la lista del niño Jesús que Amán prepara. Esta es la lista del niño Jesús que Amán quiere que a final de año le entreguen. El regalo más deseado, mis amados. Revisemos el corazón para ver qué es lo que hay en el fondo. Revisemos corazones deseosos. Mis amados, los deseos nunca se sacian. Nunca podrás pedir y tener. Nunca se sacian los deseos. Siempre vas a querer y más y más y más. Si tu anhelo y tu deseo no está en Cristo, nunca será saciado. Porque Jesús sí satisface el alma. Ahí es donde está la diferencia.
Amán representa el mal que pide, que desea, que anhela, pero no busca en el lugar correcto. Mardoqueo y Esther, por el contrario, son personas que ejemplifican el bien al Hijo de Dios y que buscan donde deben buscar. Esta es la gran diferencia. Y Amán respondió el rey: para el hombre a quien el rey quiere honrar, verso 8, traigan un manto real. Amán quería ponerse el manto real, con que se haya vestido el rey, y un caballo en el cual el rey haya montado y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real en la cabeza del caballo. Y el manto y el caballo sean entregados en mano de uno de los príncipes más nobles del rey, y vistan al hombre a quien el rey quiere honrar. Le lleven el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él: así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Mardoqueo no sabe que está acabando su tumba. Ustedes se recuerdan aquel diálogo, aquella conversación entre Natán y David, cuando Natán está exhortando, pero David a través de una parábola. David no entiende que Natán está hablando de él, y David responde: hay que hacer esto y esto y esto, ese hombre malvado. Y Natán dice: ese eres tú. Tú muy bien has dicho, eso es lo que vas a vivir. Eso es lo mismo que está pasando aquí, por un corazón turbio, que no busquen al Señor. Entonces el rey dijo a Amán, verso 10, increíble este diálogo: toma presto el manto, o sea, te doy el manto, es mío, es el manto real, pero tómalo, te lo doy. ¡Wow! Y el caballo, como has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. No es contigo, Amán, bájate de esa nube. Mis amados, los golpes son muy fuertes cuando nuestras expectativas son irreales y no están en Cristo. El golpe, la caída es estrepitosa. La realidad viene a nuestra vida y nos golpea el rostro cuando nuestras expectativas no están en Dios. Amán, tus expectativas no están en Dios. Las de Mardoqueo y Esther sí. Hazlo así con el judío Mardoqueo, que está sentado a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. Es una orden. Todo lo que has dicho, la ropa, las diademas, todo, el caballo, la cabalgadura, todo lo vas a hacer. Me parece genial el plan que te has trazado. Maravilloso, pero no es para ti. Es para otro hombre que ha sido leal y fiel al reino, a la corona. Y Amán tomó el manto y el caballo, verso 11. Vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad, y pregonó delante de él: así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar, verso 12. Después de esto termina esta zafra, termina todo este paseo real, un paseo de honra, y dice la palabra que Mardoqueo regresó a la puerta del rey. Es decir, Mardoqueo se sintió normal, tranquilo, y volvió a su puesto de trabajo. Pero Amán se apresuró a volver a su casa lamentándose, con la cabeza cubierta. Y Amán contó a su mujer Zeres y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces sus sabios y su mujer Zeres le dijeron: sí, Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer es de descendencia judía. No podrás contra él, mis amados. El que osa meterse con un hijo de Dios tendrá una factura que pagar, sino que ciertamente caerás delante de él. Verso 14. Aún estaban hablando con él, con Amán, cuando llegaron los eunucos del rey y llevaron a prisa a Amán al banquete que Esther había preparado. Recuerden que este es entre el primero y segundo banquete. Son dos banquetes. Es una estrategia que Esther ha planeado, es una estrategia que ha sido llevada de la mano de Dios. Algunos comentaristas dicen que ella estaba segura de lo que estaba haciendo. Una gran mayoría dice que fue una indecisión de parte de ella, que no sabemos por qué. Nadie sabe de un otro bando cuál es la realidad de lo que sucedió allí. Lo que sí sabemos es que Dios está en el asunto. Dios forma parte de esta historia.
Mardoqueo y Esther le han dado su lugar a Dios en la historia, y creo que eso es lo que ha marcado la diferencia. Cuando cada uno de nosotros está debajo de la voluntad de Dios, está debajo de la sabiduría de Dios y somos guiados por la voluntad de Dios, ahí hay una gran diferencia. A pesar de que estemos en un lugar comprometido, de que hayan eventos que se estén disparando, que se estén desarrollando, que no sean favorables para los hijos de Dios, hay una gran diferencia cuando nosotros estamos bajo la voluntad o bajo la sabiduría divina. Hay una gran diferencia. Vayamos al primer punto de nuestra enseñanza, la crisis de insomnio del rey Asuero, versos del 1 al 3. No es nada normal lo que sucede entre la noche del primer banquete y el segundo banquete, convocado por la reina. Recuerda que este banquete es convocado por la reina. El rey Asuero se siente honrado también, le ha dado importancia, le ha dado el lugar a la reina. La reina ha logrado entrar en los aposentos del rey, está sana y salva. El rey coloca el cetro, Esther toca el cetro y eso dice mucho. Eso dice, tienes el permiso de entrar en los aposentos del rey. ¿Qué te acontece? ¿Qué quieres? ¿Qué te preocupa? Hasta la mitad del reino se te dará si es lo que pides. Se repite 2 o 3 veces lo mismo en toda la historia. El rey está muy interesado en saber qué es lo que tiene la reina. Quizás, no sabemos, su semblante se ha demudado. Quizás, no lo sé. Pueden ser, esos son mis pensamientos hasta este momento. Tal como Nehemías se presenta delante del rey Artajerjes, su jefe, él era el copero, le ve el rostro demudado por la noticia que los hermanos de Nehemías le han traído a él. Y el rey le dice, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Y Nehemías pide permiso. Yo creo que estamos frente, y es el mismo imperio, yo creo que estamos frente, ¿verdad?, a un momento en el que el rey sabe que algo le está pasando a la reina, pero se siente honrado y él no quiere desaprovechar esta oportunidad. Pero algo sucede, algo anormal, hay algo que no es normal, no es nada menor, no es pequeño lo que está sucediendo. Hay una crisis de insomnio en el rey Asuero, versos del 1 al 3. Aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Y fue hallado escrito lo que Mardoqueo, precisamente, esas líneas, precisamente cuántas cosas se escribían en el libro de las crónicas del rey, lo que sucedía a diario, sus luchas, sus batallas, sus conquistas, sus frustraciones, sus derrotas, las vergüenzas en batalla, todo estaba escrito ahí. En la despedida de la reina Vasti, todo, el certamen de belleza, todo eso estaba escrito allí. Y precisamente en esta noche de insomnio, de problemas para poder conciliar el sueño, dice que el rey manda a buscar las crónicas, las novedades del reino. Y fue hallado escrito lo que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, 2 de los eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey Asuero. Y el rey preguntó, ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Respondieron los siervos del rey que le servían, nada se ha hecho por él. Cuando nosotros leemos el capítulo 2, versos 21 al 23, podemos entender qué es lo que está diciendo el rey acá. Si no hemos ido allá, si no has tenido tiempo, no recuerdas, vamos al capítulo 2, versículos 21 al 23. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, 2 de los eunucos del rey, estamos en el capítulo 2 del mismo libro de Esther, guardianes del umbral, se enojaron, algo les pasaba a ellos dos, y procuraban echar mano al rey Asuero, pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo. Mardoqueo es un oficial del imperio persa, Mardoqueo es un servidor del rey, y Mardoqueo se percata y él se lo comunicó a la reina Esther. Reina, esto está pasando, por favor infórmelo. Eso se llama lealtad, ¿saben? Eso se llama lealtad. Mardoqueo es un hombre leal, Esther es una mujer leal, y los hijos de Dios son personas leales a su Dios.
Son personas que rigen bajo un principio de lealtad. Y esa lealtad no se quebranta por nada del mundo. Nosotros estamos llamados a ser leales a nuestro Dios. Y Mardoqueo está dando una lección. Y Esther informó al rey en nombre de Mardoqueo. Y cuando fue investigado el asunto y hallado cierto, porque no es algo menor, es algo importante, es un magnicidio, los 12 eunucos fueron colgados en una horca. Recibieron lo que merecían. Y esto fue escrito en los libros de las crónicas en presencia del rey. El rey sabía que Mardoqueo había hecho eso, la reina Esther se lo había dicho. El rey sabía que eso era un intento de magnicidio en contra de él, un intento de asesinato, de homicidio, el nombre que quieran colocarle. Estos dos hombres reciben la justicia, ya están muertos, y a Mardoqueo no se le hace nada. Con Mardoqueo no se hace nada, incluso la costumbre nos dice, un académico dice que el rey estaba llamado a darle honor a aquel que había hecho un servicio como esto. Esa deuda no podía quedar sin ser cancelada. Pero ahí está, no se hizo nada con él. Mis amados, es el libro de las crónicas del rey. Y el rey tiene un insomnio y se le ocurre, y yo creo que Dios está presente en este asunto, se le ocurre mandar a buscar el libro y que le lean las novedades, las crónicas, las semblanzas que están allí. Mi amado, este libro es importante en la vida de Mardoqueo. Sí, pero más importante es el libro que Dios tiene escrito de nosotros. Más importantes son las crónicas de nuestra vida y de la vida de nuestro Dios, todo lo que ha decretado, lo que Dios ha decretado, que está a favor de sus hijos. Y déjame decirte, la Biblia nos habla de ese libro. Malaquías 3:16 dice lo siguiente: porque si el libro del rey Asuero, sus crónicas son importantes, más importantes son las palabras que están escritas en el libro de nuestro Dios. Malaquías 3:16. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, los que tienen temor de Dios se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Hay un libro que Dios tiene escrito, que está delante de él, y que allí están escritas las cosas, la vida de los hijos de Dios que tienen temor de su Dios. Esto es maravilloso. Este episodio no es para nada menor, esto había quedado asentado en el libro, no se había hecho absolutamente nada. Y en lugar de quedarse recostado el rey, en lugar de intentar recuperar o conciliar el sueño, lo había hecho pero infructuosamente, el rey manda a que le lean las crónicas, algo inusual. ¿Qué hace usted cuando tiene sueño y no puede conciliarlo? ¿Qué hace usted cuando tiene sueño, está luchando y no puede conciliar el sueño? O a mitad de noche usted se despierta y pierde el sueño. ¿Qué hace? ¿Va y lee la palabra? Te invito, mi hermano, a que si tienes episodios como esos, yo creo que lo más recomendable es que vayas a leer la palabra. No para que ella te dé sueño, sino para que tú puedas aprovechar ese tiempo. Yo creo que sería una buena disciplina. Esto podría parecer un remedio bastante vano y aleatorio, quise ponerlo así, para tratar de conciliar el sueño, para eliminar el insomnio. Pero yo creo que detrás de todo esto Dios está en el asunto. Yo creo que Dios es el que definitivamente está accionando la dirección detrás de todos estos eventos. Yo creo que es nuestro Dios que está orquestando cada evento y que está permitiendo que el rey Asuero haya perdido el sueño para prepararse y alinearse a los eventos que se van a desarrollar en el día siguiente, a pocas horas. Recordemos que estamos después de un banquete y próximo a entrar en el otro banquete. Recordemos que estamos en un preámbulo, pero para vergüenza del rey, el rey Asuero, Jerjes, descubre que hay un hombre, ahí en las crónicas, que hay un hombre que le había salvado la vida de un magnicidio, pero él no había hecho nada al respecto. Eso es para vergüenza del rey, porque ningún rey podía dejar que eso sucediera. Como les dije, un comentarista dice, el favor del rey se expresaba mediante la concesión de regalos. Todos los privilegios que se disfrutaban
venían de la presencia del rey. El rey no podía quedarse con esa deuda. Aquel a quien le había salvado la vida, el rey tenía que concederle privilegios y favores y regalos. Esa deuda no podía quedar sin ser saldada. Era una vergüenza para el rey que a ese sirviente, a Mardoqueo, un hombre leal, no le hayan condecorado, no lo hayan honorado, no hayan levantado honores a su favor. El rey no podía quedarse con eso. ¿Qué posibilidades cree que había del rey de que pudiera conciliar el sueño y de que no hubiese tenido insomnio? ¿Cómo hubiese quedado la historia? Pero Dios está en el asunto. Y Dios cambia unilateralmente, porque Dios no tiene que pedirte permiso para quitarte el sueño. Dios no tiene que preguntarte a ver si estás de acuerdo en que te levanten honores o en que te quiten los honores que tienes para Él acometer sus decretos, sus planes y sus propósitos. Dios es soberano y Él va a hacer lo que se ha propuesto hacer. Ningún evento lo va a frustrar. Seguramente esto no es una coincidencia. Es Dios el que está detrás de este asunto. ¿Cómo conciliar el hecho de que Amán le ha jurado la muerte a Mardoqueo? ¿Cómo conciliar el hecho de que Esther quiere que Mardoqueo viva y el pueblo de Dios viva también? ¿Y cómo conciliar el hecho de que tanto Amán como Esther tienen intereses antagónicos? Se encuentran ambos intereses, pero Dios está usando el rey a favor de su pueblo. ¿Puedes conciliar eso? Puedes llevarlo eso a tu vida, puedes aplicar eso a tu vida, que cuando el mal arrecia sobre tu vida, sabes muy bien que hay un Dios leal y fiel y bondadoso que está a tu favor. Puedes albergar ese pensamiento en tu corazón, por más oscura que esté la tormenta. Siempre Dios estará al lado de sus hijos. Nunca olvides esto. Vayamos al segundo punto de nuestra enseñanza, la presunción, cuando Amán presume de los honores que recibe, que le han conferido. La presunción de Amán sobre el honor conferido, versos 4 al 9. Entonces el rey preguntó, ¿quién está en el atrio? Y Amán acababa de entrar al atrio exterior. Qué casualidad, ¿verdad? Que Amán acababa de entrar y que Dios necesitara un sirviente o a un príncipe o a alguien que pudiera acometer esto que él ya quiere hacer. Y Amán acababa de entrar al atrio exterior del palacio del rey para pedir al rey, mira lo que traía en mente y lo que estaba en el corazón de Amán, para pedirle al rey que hiciera ahorcar a Mardoqueo en la horca que él le había preparado. Fíjense ustedes qué clase de petición. Esto es previo al segundo banquete. Y los siervos del rey le preguntaron, he aquí Amán está en el atrio, y el rey dijo, que entre. Él va a hacer esto. Él va a hacer este mandado. Cuando Amán entró, el rey le preguntó, ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán se dijo, lo pensó, caviló en su mente y en su corazón. ¿A quién desearía el rey honrar más que a mí? Esto de seguro es un regalo para mí. Es que me ha ido demasiado bien. Solo tengo un estorbo, esta es la mente del maligno. Solo tengo un estorbo y es Mardoqueo, pero ya tengo la fecha y la hora para quitarlos del medio, para quitarlo del medio a él y a toda su gente. Ya él sabía que Mardoqueo era judío, ya él sabía que Esther era judía, que había un pueblo que había que exterminar. Ya Amán había puesto eso en su calendario con letras bien grandes. Así funciona el mal, pero Dios pervierte el destino del mal. Dios pervierte los planes del mal, quise decir. Dios traza el destino del maligno y pervierte sus planes. Desbarata como soplar la harina Dios los planes del mal. Mis amados, eso es así, Dios es todopoderoso. Es más, el mal a través de toda la palabra ha sido un siervo de Dios. Ahí está Nabucodonosor, siendo siervo de Dios. El rey Ciro siendo siervo de Dios. Ahora el rey Asuero, Jerjes, siendo siervo de Dios. Toda la historia bíblica habla de un Dios maravilloso con sus siervos. Aquellos que son piadosos y temen de Dios y aquellos que son impíos y no temen de Dios, todos
terminan siendo siervos de nuestro Dios, sirvientes de nuestro Dios. Y Amán respondió el rey: para el hombre a quien el rey quiere honrar, traigan un manto real con que se haya vestido el rey. Eso es lo que quería su corazón. Él no quería eso para el Hijo de Dios. Y un caballo en el cual el rey haya montado y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real, y el manto y el caballo sean entregados en mano de uno de los príncipes más nobles del rey, y vistan al hombre a quien el rey quiere honrar, le lleven el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Amán ha planeado algo maravilloso. Así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Mis amados, los acontecimientos que están sucediendo son tan reveladores del carácter del hombre hoy día, son tan reveladores del corazón de Amán. Amán se muestra tal como es el ser humano hoy. Amán se ve autojustificado, Amán considera que él es el más grande del reino. Amán presume de lo que ha recibido hasta el momento. Él quiere todo el imperio. Amán quiere, él pensaba: ¿a quién quiere el rey más que a mí honrar? No hay otro en toda la capital, en Susa y en todo el imperio persa. No siendo Amán persa, sino agagita. ¿A quién más el rey quisiera honrar sino a mí? Mis hermanos, no nos hace bien tener esa actitud en el corazón. Eso no es humildad, eso es orgullo, eso es vanagloria. Y terminamos entendiendo por el libro de Proverbios que antes o después del orgullo viene la caída. Lo que precede al orgullo, a la vanagloria, a la pedantería, el corazón altivo, es la caída y la destrucción. Y eso es lo que estamos viendo que se está cumpliendo en la vida de Amán. Qué terrible cuando nos creemos nosotros, así decimos aquí en Venezuela, cuando nos creemos la última Pepsi-Cola del desierto, la tapa del frasco. Y tengo en mente otros dichos que lo dicen algunas regiones aquí en Venezuela, pero me limitaré solamente a decirnos eso, a decirles eso. Qué terrible cuando no miramos a nuestro alrededor y nos creemos los mayores de todo el reino. Ahí está el apóstol Pablo, que teniendo todo el bagaje, todo el conocimiento, toda la revelación de parte de Dios, él se decía que era el abortivo, el último de todos los apóstoles, de los santos del Señor. Él era lo último. En el capítulo anterior, Amán había hecho alarde de la honra que había recibido del rey y de la reina. Pero también había mostrado una fisura. Él decía que nada de esa honra le era suficiente a causa de un solo hombre. Qué terrible tener un corazón así, que no se sienta satisfecho por nada. Mis amados, pero es que el hombre no va a sentirse satisfecho por sus deseos. Los deseos son insaciables. Nosotros necesitamos colocar nuestros valores y nuestros propósitos, nuestros afectos en Cristo Jesús, nuestra mirada en Cristo Jesús. Es el único que puede saciar la necesidad que tiene nuestra alma. Estamos llamados a colocar todos nuestros anhelos, deseos y afectos en la persona de nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Qué decepcionante cuando creemos que esas cosas nos van a llenar, el mundo, la vanagloria del ser humano, la honra del ser humano. Qué decepcionante. En esencia, Amán está relatando su aspiración de ser el rey. Eso es lo que él está manifestando. Para horror o para infortunio de Amán, el rey asigna el honor a su archienemigo, Mardoqueo, el mismo hombre a quien ha estado planeando asesinar. Qué extraño giro de estos acontecimientos. Y no podemos negar, mis amados, como lo hemos visto a lo largo de estos 5 o 6 capítulos, que Dios está dirigiendo esta gran orquesta. Y Él es el mejor director de cada evento que se puede dar en este mundo y particularmente en nuestras propias vidas. Vamos al tercer punto. Mardoqueo es honrado, pero Amán es humillado. Versos 10 al 12. Entonces el rey dijo a Amán: toma presto el manto y el caballo, como has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que está sentado a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el manto y el caballo, vistió a Mardoqueo, el mismo Amán, qué vergüenza, y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad y pregonó delante de él:
así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Después Mardoqueo regresó a la puerta del rey, pero Amán se apresuró a volver a su casa, lamentándose con la cabeza cubierta. Mis amados, después de haber sido nombrado primer ministro, después de haber recibido el anillo imperial, después de haber dado órdenes como las que ha dado órdenes, de haber levantado un edicto y haberlo sellado, después de haber hecho todo eso, ahora se encuentra con que él es quien grita la honra para el personaje que estaba destinado a morir en la historia. Este giro es impresionante. Incluso las personas, dicen algunos historiadores, comentaristas, que estaban cautivados por Mardoqueo. Mardoqueo es el tipo de Cristo y es el héroe en esta historia. La gente estuvo muy apesadumbrada y llena de duelo cuando el edicto fue publicado en todo el imperio. Pero ahora vemos que se revierte la historia. Dios está ordenando los hilos de esta historia. Mardoqueo reconoce que su vida sigue en peligro. Mardoqueo lo sabe. Mardoqueo acaba de experimentar una honra muy grande. Mardoqueo sabe que ese es Dios que es fiel. Mardoqueo sabe que él debe ser fiel al rey. Mardoqueo se devuelve a su lugar de trabajo, a las puertas del rey. Parece muy probable que algunos y tal vez muchos ciudadanos de Susa se hayan enterado de la conspiración asesina de Amán contra Mardoqueo. Es probable porque esa estaca en la casa de Amán era visible, muy probable, eso estaba a la vista de todos. Pero ahora Mardoqueo ha recibido honra y Amán ha recibido humillación. Veamos cómo termina esta historia, versos 13 al 14. Los consejeros de Amán predicen su caída. Y Amán contó a su mujer Zeres y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces sus sabios y su mujer Zeres le dijeron: si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de descendencia judía, o sea, Amán no tienes escapatoria. Si ese hombre es judío, no podrás con él. Si ese hombre es judío, ¿eso qué significa? Que detrás de ese hombre hay un Dios verdadero, no podrás con él, sino que ciertamente caerás delante de él. Ellos son profetas y están hablando lo cierto. En este momento, aún estaban hablando con él cuando llegaron los eunucos del rey y llevaron a prisa a Amán al banquete que Ester había preparado. Mientras Amán, mis hermanos, está ciego ante su inminente ruina, sus consejeros están muy conscientes de lo que le está esperando, del éxito del judío y del fracaso, el infortunio de este hombre. Al principio fueron ellos los que sugirieron este plan para Mardoqueo y a él les pareció bien, pero ahora saben muy bien que todos los planes se han revertido. Ese es Dios, ordenando toda nuestra historia. Ese es Dios que no abandona a su pueblo, mis hermanos. Ese es Dios que en última instancia es el rey de toda la historia. Ese es Dios ordenando absolutamente todo, el bien sobre el mal, dándole su justa medida al malvado, dándole su justa posición a sus hijos. Ese es Dios. Y Dios, mis amados, puede utilizar incluso las más grandes dificultades o las aparentemente pequeñas cosas de la vida para realizar y llevar adelante su propósito y este cambio de destino, este giro impresionante que está dando la historia. Amán es la imagen del mal, la misma imagen maligna. Él es el mal personificado, pero Mardoqueo y Ester representan la presencia de Dios. Ellos representan al pueblo de Dios. Debemos ser conscientes de las estrategias malignas, perversas, siniestras del mal, pero debemos estar mucho más conscientes del respaldo que tenemos con nuestro Dios maravilloso, de su bondad, de su misericordia. Dios había decretado que aquellos antiguos enemigos del pueblo, los amalecitas, que se habían atrevido hace tanto tiempo a oponerse a su pueblo, ellos serían aniquilados. Está llegando ese momento. Desde tiempos memorables de Saúl, ahora en el imperio persa. Se está llegando ese momento. Al final me quedo con esta cita de Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es,
para los que son llamados conforme a su propósito. Mis hermanos, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que han sido llamados conforme a su propósito. Mis hermanos, podemos pasar días grises, días nublados, tormentas que se vienen y no las vimos venir, pero Dios estará siempre en medio del asunto. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por la esperanza y la fe. Gracias por motivarnos a través de la predicación del Evangelio. Gracias por tu escritura, que está viva, que es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Gracias por tu amor y tu bondad y tu fidelidad para con nosotros, tus hijos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias. Gracias por estar allí. Oren por el ministerio en la comunidad cristiana de Los Cocuyos. Oren por Radio Dinámica 1490, a través del cual en este momento muchos de ustedes nos están escuchando. También estén orando por el inicio de este año y que nuestras vidas estén a los pies de Cristo Jesús. Que nosotros tengamos hambre de su palabra en todo momento. Que Dios les bendiga abundantemente.